La inteligencia suele verse como una salida, como una garantía de claridad y control. Pero existe una paradoja silenciosa de la que casi nunca se habla. Muchas personas profundamente inteligentes permanecen atrapadas en los mismos ciclos precisamente porque entienden demasiado bien lo que les ocurre. No por ignorancia, sino porque aprendieron a convivir con el malestar de forma sofisticada. La mente aprende a explicar, justificar, organizar, comprender. Y poco a poco, comprender empieza a sustituir, transformar. Pensar se convierte en un refugio, un lugar elegante donde todo tiene sentido, pero nada cambia de verdad. La inteligencia, cuando no está acompañada de conciencia, se transforma en adaptación. Aprende a volver habitable el sufrimiento. Aprende a ponerle nombres refinados a lo que duele. Aprende a ordenar el caos interno sin tocarlo realmente. Así nace una trampa sutil, la sensación de avance sin movimiento real. La persona entiende sus patrones, reconoce sus heridas, anticipa sus errores, pero sigue recorriendo los mismos caminos. No por debilidad, sino porque pensar alivia, pensar calma, pensar da una ilusión de control. Existe una forma silenciosa de dependencia en esto, la dependencia de la comprensión. Entender se vuelve anestesia, explicar reemplaza al cambio. La mente inteligente se especializa en observar su propia prisión con elegancia, y cuanto más refinada se vuelve, más convincentes son sus justificaciones. El pensamiento pasa a funcionar como un abogado interno, siempre listo para explicar por qué aún no es el momento, por qué tiene sentido seguir así, por qué ahora no se puede. No hay mentira ahí. Hay coherencia excesiva. Debajo de todo esto hay algo aún más profundo. El cerebro prefiere lo predecible a lo libre. Lo conocido, aunque duela, ofrece orientación. Tiene mapa, tiene lógica, tiene historia. Lo desconocido, en cambio, exige presencia. Exige atravesar un territorio sin garantías. Para una mente entrenada en anticipar y comprender, eso resulta amenazante. Por eso el ciclo no se sostiene por apego emocional, sino por lealtad cognitiva. La persona no permanece porque quiera, sino porque sabe cómo funciona ese lugar. Con el tiempo, esa repetición empieza a confundirse con identidad. La persona se reconoce como la que entiende, la que aguanta, la que ve matices. Esa imagen da sentido, da valor, da pertenencia. Abandonar el ciclo implicaría también abandonar esa narrativa interna. Cambiar dejaría de ser una simple decisión y se volvería una ruptura del personaje. ¿Quién soy si ya no soy eso? La inteligencia entonces pasa a proteger la coherencia del yo. Defiende la historia incluso cuando duele. En ese punto, la racionalización se vuelve sofisticada. Todo tiene explicación, todo tiene contexto, todo puede justificarse. La mente construye argumentos impecables para sostener lo que ya existe. No para engañar, sino para preservar equilibrio. La lógica empieza a trabajar al servicio de la permanencia. Cuanto más inteligente la persona, más elegante se vuelve ese mecanismo. El pensamiento deja de servir a la claridad y pasa a servir a la estabilidad del patrón. Con el tiempo aparece un costo silencioso, una acumulación casi invisible de decisiones postergadas, límites no dichos, movimientos contenidos. Nada explota, nada colapsa, pero algo se vuelve pesado. Aparece un cansancio sin causa clara, una sensación difusa de estar viviendo a medias. La mente promete resolverlo después, cuando haya más claridad, pero ese después rara vez llega, porque no depende del tiempo, sino de la presencia. Y es ahí donde algo empieza a moverse, no como una revelación dramática, sino como una interrupción, un instante en el que notas que te estás explicando demasiado, que te justificas antes incluso de sentir. Aparece una pequeña grieta entre el impulso y el relato, un espacio mínimo donde no hay defensa, solo observación.
En ese espacio ocurre algo distinto. No intentas cambiar, no intentas entender mejor, simplemente ves. Y esa visión, sin intención, debilita el automatismo. Desde ahí, la inteligencia empieza a cambiar de función. En lugar de defender, observa. En lugar de justificar, acompaña. La atención se desplaza del pensamiento a la experiencia directa. Empiezas a notar señales sutiles, tensiones, cierres, impulsos que aparecen antes de la historia. El cuerpo habla antes que la mente. Y cuando aprendes a escucharlo sin traducir de inmediato, algo se reorganiza. Elegir deja de ser un esfuerzo moral y se vuelve una consecuencia natural de la percepción. En este proceso surge una comprensión delicada. No todo necesita ser entendido para ser vivido. No todo debe tener sentido para ser verdadero. La madurez no vuelve la vida más pesada, la vuelve más simple. La profundidad deja de ser gravedad y se convierte en precisión. Muchos ciclos existían porque se les daba demasiada importancia. Cuando esa importancia cae, pierden fuerza. La inteligencia madura deja de exigir coherencia absoluta. Acepta contradicciones, acepta transiciones, acepta que no todo encaja al mismo tiempo. Ya no necesita una identidad fija para sentirse segura. Y esa flexibilidad disuelve gran parte del conflicto interno. La vida deja de ser un proyecto que corregir y pasa a ser un proceso que acompañar. También ocurre un desplazamiento fundamental. Dejas de usar la introspección como refugio. Observar ya no es una forma de evitar vivir. La atención baja del pensamiento a la experiencia. Empiezas a sentir sin comentarte, a estar sin narrarte. En ese silencio funcional, los ciclos pierden su escenario. No porque luches contra ellos, sino porque ya no hay un observador rígido que los sostenga. Con el tiempo se instala algo estable, no como certeza, sino como confianza. Una confianza silenciosa en tu capacidad de responder a lo que aparece. La mente deja de anticipar para sentirse segura. Aprende a estar. Y esa presencia transforma la relación con el error, la duda y la repetición. Ya no amenazan tu identidad. Empiezas a notar que muchos pensamientos no te pertenecen, simplemente aparecen. Que muchas reacciones no te definen. Que no es necesario apropiarte de todo lo que surge internamente. Esa desidentificación crea espacio. Y en ese espacio, los patrones pierden densidad. Aparecen, pero no se imponen. No encuentran un yo rígido al cual aferrarse. La verdadera libertad no consiste en eliminar los patrones, sino en dejar de confundirse con ellos. Cuando la identidad se relaja, el ciclo pierde fuerza. La vida se vuelve más directa, menos interpretada, menos pesada. La inteligencia encuentra su lugar natural, no como jueza ni carcelera, sino como aliada de la conciencia. En ese punto algo esencial se revela. No faltaba fuerza ni comprensión. Había exceso de identificación. La claridad aparece cuando dejas de intentar ser alguien específico y permites simplemente estar. La experiencia deja de ser un problema que resolver y pasa a ser algo que se vive con atención honesta. Y quizá ahí esté lo más importante. No necesitas vencer tus ciclos, ni destruirlos, ni explicarlos hasta el final. Basta con dejar de sostenerlos como si definieran quién eres. Cuando esa idea se afloja, algo se reorganiza por dentro de manera natural, sin esfuerzo, sin dramatismo, sin promesas. Si este contenido tocó algo en ti, no intentes convertirlo en teoría. Obsérvate en los próximos días cuando tu mente quiera explicar demasiado, justificar demasiado, anticipar demasiado. Solo observa. Ese gesto sencillo ya es un desplazamiento profundo. Y si quieres seguir explorando este tipo de claridad, con profundidad psicológica y un lenguaje accesible, suscríbete al canal. Aquí no buscamos fórmulas, sino abrir espacios de conciencia donde el cambio ocurre sin violencia interna. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que sienta que vive atrapado en ciclos invisibles. A veces, una forma distinta de mirar es el primer paso para dejar de girar en el mismo lugar.